Hola alumnos de taller de la Escuela Normal Superior número 10, carrera Analista del Sistema. En este capítulo de Introducción a la Informática vamos a hablar de las redes, conceptos básicos necesarios que deben saber todos los alumnos de nuestra carrera. Vamos a conocer qué es un protocolo, qué es un cliente servidor, qué es un navegador, qué es un buscador en Internet. Una red es un conjunto de dispositivos interconectados por medio de diferentes tipos de conexiones de medios con el fin de poder brindar información a los usuarios, o sea, transportar datos. Una red permite compartir recursos. De paso, las redes comenzaron con esa idea de compartir datos o archivos que estaban en una computadora. Después se pudo compartir recursos también físicos, como por ejemplo las impresoras. Más adelante, en el ámbito hogareño, se utilizó bastante las redes para compartir el acceso a Internet. Y cada día se han ido brindando más servicios. Hoy prácticamente todos los dispositivos viven de los recursos que son obtenidos o compartidos a través de la red, porque esta es la forma más eficiente y más económica y tal vez rápida, inclusive potente, de poder lograr los fines. Cuando hablamos de dispositivos conectados a una red, por lo general tenemos una terminal, que es la que utiliza el usuario, un celular, una computadora, puede ser inclusive un televisor. Ahora, del otro lado, existe por lo general que se llama un servidor, que es una computadora o un conjunto de computadoras destinado al servicio. Y en el medio, aparte de imaginarse que puede haber muchos cables, existen otros dispositivos que hacen la transferencia de los datos entre todos estos dispositivos que están en la punta de cada lado. Entonces, estos dispositivos se van a encargar de llevar la información de un punto a otro de manera fiable. Si hablamos de cables, los cables pueden ser coaxil, UTP, y también existen medios de transferencias inalámbricos como las microondas y otros tipos de dispositivos como las fibras ópticas, que hoy en día son los más fiables, los más rápidos e inclusive los que pueden tener mayor capacidad de transmisión en un mismo tiempo que otros medios. Los dispositivos que suele haber en el medio de la red pueden ser otras computadoras que se encargan de transferir información, y también encontramos dispositivos dedicados como distribuidores y como routers. En el extremo no solamente tenemos terminales y los usuarios, sino también pueden haber impresoras, pueden haber lavarropas, como tengo en la imagen, pueden haber consolas de juego. También pueden haber dispositivos que el usuario nunca se entera que existen, que no son accesibles directamente, pero sí son accedidos a través de capas más importantes, como tal vez un sistema de predicción del clima, en el cual podemos ver la temperatura que está ocurriendo, el viento, y por supuesto, para poder capturar esa información en algún punto de la ciudad tiene que haber un termómetro conectado a internet, un sensor para medir la velocidad y la dirección del viento. De todo esto podemos decir que hoy en día las redes son los elementos más complejos que encontramos en la computación, dado que integrar tantos dispositivos lleva una complejidad grande, amplia, y su mantenimiento es bastante también dedicado, complejo. Pero dada la gran fiabilidad que hoy suelen tener las electrónicas y los software, esto no suele ser un problema a mayores, salvo en algunos sistemas nuevos hasta que llegan a su etapa de maduración. Aquí en el gráfico podemos ver distintos dispositivos conectados. Aparte de las computadoras, podemos ver televisores, podemos ver parlantes, podemos ver cámaras, impresoras, prácticamente, en fin. Hoy todos los dispositivos vienen con alguna forma de conexión a Internet para poder compartir sus datos o para poder acceder a datos, retroalimentarse o dar un servicio al usuario. Ahora, ¿cómo es posible que tantos dispositivos se conecten de forma transparente, automática, así que el usuario tenga que pensarlo mucho? Y esto es lograble mediante protocolos. Los protocolos son un conjunto de reglas que utilizan las computadoras de distintos dispositivos que se conectan a Internet para poder intercambiar mensajes, al fin y al cabo datos e información. Los protocolos tienen un estándar que los define, que los permite escribir por distintos fabricantes, distintos creadores de software, porque imagínense que no, los softwares se hacen por muchas empresas, los productos también se hacen por muchas empresas, y todos tienen que tener algo en común para poder conectarse. Bien, los protocolos son estandarizados por distintas organizaciones, que son por lo general conjuntos de empresas, que dicen que el protocolo se utiliza de esta forma, dice esto y hace esto. Y todos los demás van implementando eso en sus distintos dispositivos para poder utilizarlo. Los protocolos pueden estar implementados en hardware o software o pueden estar combinados en alguno de estos. Para dar un ejemplo de protocolo muy utilizado, decimos el que más se implementó, que más existe hoy en día, es el TCP/IP, que es el protocolo principal de Internet. Es el protocolo que permite transferencia de datos de dispositivos en Internet. Cuando combinamos dispositivos en Internet,
tenemos dos formas de ubicar a esos dispositivos en dos diferentes arquitecturas. La primera arquitectura que quería hablar acá nombrada es la que llamamos arquitectura cliente-servidor. Este modelo de aplicación distribuida lo que hace es distribuir parte del procesamiento de un lado o de otro, de un lado que sería cliente o de un lado sería servidor. La tendencia es que cada vez la mayor capacidad de procesamiento esté del lado servidor, porque es el lado que los proveedores de servicios pueden mantener de forma fácil, y del lado cliente solamente quedaría la interfaz del usuario que va a utilizar en sí el usuario. La arquitectura se basa en que el cliente genera una solicitud, o sea, pide un servicio. Esto llega al servidor, la procesa, obtiene un resultado y ahí los resultados los encamina hacia el cliente nuevamente, y este cliente es el que lo muestra al usuario. Cuando ustedes utilicen, por ejemplo, Netflix, están utilizando esta arquitectura. Ustedes en su televisor o su computadora son el cliente, allí van a solicitar, por ejemplo, una película y el lado del servidor de Netflix le va a dar la película por mediante streaming que va a llegar hasta sus casas y ustedes van a poder disfrutar un buen momento de cine. La otra arquitectura utilizada en los sistemas de las redes es la que denominamos red de pares o peer-to-peer. En la red de pares no existen servidores ni clientes de forma fija, sino que a la vez cualquier computadora conectada puede ser servidor o cliente. Esto es así porque todos los nodos se comportan de forma igual, como son pares entre sí. En la práctica, todos los nodos o todas las computadoras allí pueden tener un archivo para compartirlo además y pueden ser también usar de pasamano de transferencia para que un archivo llegue de un punto a otro. El mejor ejemplo de una red de pares son los sistemas torrent, en la cual se destinan a compartir archivos entre distintos usuarios. Los usuarios colocan un archivo en línea y otros usuarios pueden descargarlo. Cuanto más usuarios descargan ese archivo, más copias se realizan del mismo, existen más instancias, y cuando otros usuarios quieren descargar el archivo, tienen más posibilidades de descargar porque hay más lugares o nodos de donde pueden ser descargados. Esto lleva a que a medida que el archivo se va multiplicando en la red, se puede descargar más rápido, debido a que la descarga se comparte entre distintos nodos donde existe el archivo. Esto nos lleva a la simple ecuación que si un archivo es compartido pocas veces, su descarga va a ser lenta, y si un archivo está compartido muchas veces, su descarga va a ser muy rápida. Y si hablamos de redes, ¿cómo no hablar de la red más importante, que es Internet? Internet significa entre redes o interredes, como más les guste. Es un conjunto descentralizado de redes interconectadas entre sí de forma que parecen una sola. Cuando un usuario se conecta a Internet, en realidad no percibe esto, porque los protocolos se hacen de esto transparente. La mayoría de la gente piensa que Internet es una sola red. No, en realidad es una sumatoria de miles de redes que están esparcidas por todo el mundo. ¿A qué se debe esto? Y bueno, porque en las ciudades cada proveedor de Internet es el que se dedica a armar una red, y este se conecta a otras redes que le proveen, y este se conecta a otras redes, y así se van accediendo a distintas redes donde van a estar los distintos servidores que van a dar los servicios de Internet, o también los distintos nodos que van a darse servicio a las redes de pares. Como dije recién, un jugador importante en la Internet son los proveedores de Internet y ICP, Internet Service Provider, que nos proveen el servicio de manera local. Sin ellos no habría forma de acceder a Internet. Internet, por cierto, es una red libre, pero para poder acceder necesitamos pagar por lo general a un ISP o ser provisto por alguna asociación que nos dé de forma gratuita Internet. En cada ciudad solemos encontrar distintos ISP, como el caso de Posadas, sabrán algunos que hay. También las redes de telefonía celular suelen tener su acceso a Internet con sus servicios de 4G o quinta generación también. Y últimamente, como las redes han sido pasando entre distintos proveedores, también los proveedores de cable se han dedicado a dar Internet. Cuando nos conectamos a Internet con cualquier dispositivo, ocurre un poquito de magia para que podamos conectar ese dispositivo en Internet y estar en línea. Parte de esta magia viene por el lado del protocolo, que hablamos antes, el TCP, y parte de ese protocolo es el IP. El IP es una dirección que tenemos en Internet para poder conectarnos y poder acceder a distintos servicios que existen en ella. Podemos pensar que el IP es como un DNI, que nos identifica, por ejemplo, en nuestro país. Ese DNI es utilizado para poder
enviar información y cuando alguien nos responda, un servicio nos responda, va a llegar a nuestro DNI ese dato. La mejor analogía sería nuestra dirección de nuestra casa. Claro que es un poquito distinto porque por lo general la dirección de nuestra casa está compuesta de un código postal, de un nombre, calle, tal vez un nombre de chacra, manzana y una altura. La dirección IP es simplemente un número. Ese número está registrado en una base de datos que da la información necesaria y básica para poder ubicar dónde está. Ese número está formado en su versión 4 por 4 números en realidad. Es un número muy chiquito que es ocupado en memoria o la computadora por 32 bits. Por supuesto que ese número es muy limitado y de hecho hace prácticamente 10 años ha sido alcanzado su máximo posible. Esto quiere decir que si no se hacía un cambio, no se pueden conectar más dispositivos a Internet. Por eso, de unos cuantos años antes del 2010, se está avanzado en mejorar esa versión a la llamada IPv6, que admite mucho más dispositivos interconectados. Los números son inmensos, como podrán ver allí, pero para dar un ejemplo un poquito tal vez más mundano, se pueden poner 770.000 billones de dispositivos uno sobre otro en cada milímetro cuadrado de la Tierra y aún así va a haber espacio para poder conectar dispositivos lógicamente. Actualmente el IPv4 y la IPv6 son utilizados de forma combinada por una cuestión de compatibilidad. Existen muchos dispositivos heredados de los tiempos anteriores a los años que se empezó a implementar, el 2010 o 2013, de forma más fuerte. Aunque ustedes no crean, tal vez hoy en día se va a crear un router nuevito, pero la ingeniería del mismo fue desarrollada tal vez hace 15 o 20 años. Entonces, con pocos cambios han sido evolucionados para poder usar las tecnologías actuales, pero en su base siguen manejando nada más que el IPv4, porque mudar a IPv6 requiere el cambio de todo el hardware disponible en la Internet. Así que lo que se está haciendo actualmente es utilizar IPv4 en las terminales finales de los usuarios, los que utilizan los ISP, y en capas superiores se utiliza IPv6, donde sí ha sido más fácil la migración de los dispositivos y donde hay personal técnico especializado para así hacerlo. Conclusión, hoy en día se utilizan los dos protocolos. En el futuro, en algún año, un momento dado, va a ser únicamente IPv6. No lo solemos percibir, pero un elemento que está constantemente utilizando dirección IP son los navegadores. El web browser es un software que permite acceder a la web, más exactamente a sitios web, para poder ver su contenido, mostrar su contenido al usuario. Los navegadores son los responsables de haber popularizado Internet a mediados de los 90. Básicamente porque el primer uso que se le dio a Internet fue navegar en páginas web y esto fue llevando la cascada a otros servicios que hicieron más populares. La tendencia hoy es que los navegadores sean minimalistas, que casi no se perciba su uso, los programas tienen una apariencia muy limpia, donde los comandos prácticamente están todos escondidos y el usuario tiene que tener mínima interacción con sus opciones. ¿Por qué? Porque al usuario lo único que importa es poder ver rápido la información y bien. El mercado de navegadores, por así decirlo, porque en realidad los navegadores se descargan de forma gratuita. Las empresas nos dan los navegadores porque el gancho es el gancho para acceder a otras cosas donde sí nos pueden estar usufructuando. Está liderado por Chrome, que es de Google, como todos sabrán, y el negocio de Google es la publicidad. Y de acá bastante lejos tenemos otros como el Firefox de una fundación que sí lo hace de forma gratuita y no tiene otros medios de asistencia nada más que aporte voluntario. Está la mega empresa Microsoft con el Edge, también está Apple con su Safari y existe otro movimiento que tiene al Opera como su navegador también libre y gratuito. Por supuesto que sacando estos 5, se conocen más de 1000 navegadores. La mayoría son poco conocidos, algunos son bastante básicos, pero hay para todos los gustos. Los navegadores inicialmente nos permiten hacer lo que llamamos página web. Claro, si esa página web no está, lo que obtenemos es un error 404 de página no encontrada. Pero una página web es un documento que tiene, primero de todo, texto y a la vez puede ser complementado con imágenes, video y otros elementos interactivos. En los primeros años las páginas web solamente tenían texto y enlaces.
Los enlaces que le dan su nombre de hipertexto, porque los enlaces rompieron el paradigma de leer un texto de forma secuencial, de principio a fin. Los enlaces lo que nos permiten es saltar a otras partes del mismo documento o a otro documento para que la lectura del contenido no sea de forma continua. Estos enlaces también nos pueden llevar a otros sitios web, a otras páginas web de otros sitios web, por lo cual esto lo hace inclusive más rico. Y de ahí es el fundamento de la web, los hiperenlaces. Para que le agarre desprevenido, web significa telaraña, y cuando hablamos, más adelante vamos a hablar de esto, pero cuando hablamos de la World Wide Web, estamos hablando de la gran telaraña mundial. El nombre de telaraña es una analogía a todas las líneas que se crean entre distintas páginas web y que si lo dibujáramos de alguna forma, graficamos de alguna forma, va a aparecer una telaraña. Las páginas web no están sueltas en el ciberespacio, sino que están contenidos en lo que llamamos sitio web. El sitio web es un conjunto, entonces, de páginas web que tienen un nombre, un identificador que permiten a los usuarios acceder. Típicamente empiezan con www, pueden tener otros prefijos, un nombre que se va a identificar la página, después una extensión que va a decir de qué tipo es la página, como por ejemplo .com, .gov y otros más. En el lindo grafiquito que tengo aquí atrás, podemos ver algunas de las tecnologías que se utilizan para hacer los sitios web, como HTML5, que es el básico para hacer una página web, pero hoy en día las páginas web tienen mucha interactividad y para poder tener esa interactividad necesitan estas tecnologías, como por ejemplo JS, XML, PHP, y para hacer lindos, una gráfica atractiva, una maquetación buena, se utiliza por ejemplo el CSS3. Ahora, entre millones de páginas web que existen en el mundo, o mejor dicho, miles de millones de páginas web que existen en el mundo, a veces es realmente muy difícil encontrar una información. En las primeras épocas, para poder encontrar una página web, lo que se hacía eran directorios de listados de páginas web, en la cual manualmente había gente que se dedicaba a categorizar las páginas web y ponerlo dentro de una jerarquía. Entonces uno navegaba jerárquicamente, por ejemplo, quería conseguir un pediatra y agarraba y buscaba medicina, dentro de medicina buscaba ahí las ciudades y dentro de las ciudades buscaba a los pediatras y ahí podía encontrar una página web de un pediatra, por ejemplo, lo cual era bastante difícil. Hoy en día, por suerte, existen los motores de búsqueda. Los motores de búsqueda, tal cual como los hacemos aquí en los ejemplos Google, Yahoo o Bing, son software que rastrean la página web, las distintas páginas web que existen en el mundo continuamente, actualizando la información y poniendo a la disposición del usuario a través de una página web, típicamente llamada buscador, o a uno de sus sistemas de inteligencia artificial o asistentes inteligentes que solemos tener en el celular en las computadoras. La tecnología que utilizan los motores de búsqueda es llamada Spider. Con la misma analogía que dije antes, la web de la telaraña, se utiliza una araña para navegar o para surfear o para caminar sobre la web para poder encontrar las páginas web. Entonces la araña lo que hace es tomar un archivo, mira todos sus enlaces, recopila todos esos enlaces, los va a la vez escribiendo en una base de datos, va a todos los enlaces y otra vez revisa lo mismo. Toma ahí todos los enlaces que existen y se va armando de esa forma de la araña. Este proceso, un buscador, pero mejor dicho, un motor de búsqueda lo repite infinitas veces. Cada vez que terminas de recorrer la web, vuelve a comenzar para hacer la vuelta. De manera que las páginas web son visitadas actualmente por las telarañas cada 2, 3 o 4 días como mucho. Por lo general el motor de búsqueda o el buscador, para ser más exacto, es lo primero que hacemos cuando abrimos un navegador. Todos los navegadores tienen predeterminado un buscador y ahí escribimos. La mayoría de la gente, de hecho, ni escribe el nombre de la página web, sino que le escribe al buscador, el buscador le da la dirección y le da clic y allí entra. Históricamente el servicio más utilizado después de las páginas web ha sido el email o correo electrónico. De hecho, el email es anterior a la web, a las páginas web. Existe desde casi los principios de Internet. Primero una forma y después una forma más completa, más avanzada, y ha evolucionado varias veces porque sus protocolos se han adaptado a la forma de las tecnologías, a cómo han evolucionado las tecnologías en Internet en todos sus años. La idea igual se mantiene, enviar un mensaje de un usuario a otro. La característica que cada usuario tiene un nombre en Internet,
un nombre de correo electrónico que permite recibir y enviar los mensajes. El uso del correo electrónico hoy en día es un poco caído comparado con otros servicios, pero igualmente se sigue utilizando en ámbitos de trabajo, en ámbitos formales. Es una buena forma de documentar o hacer seguimiento a distintas etapas de un proceso, y se utiliza también para registrarse a otros servicios, inclusive los de mensajería, que sería quien se ha llevado las glorias hoy en día de la conexión o envío de mensaje entre usuarios. Básicamente porque la mensajería, como su nombre indica, es instantánea, permite que el mensaje llegue ya, y el correo tiene más una visión offline. De hecho, los correos en los primeros años quedaban almacenados en un servidor y luego eran descargados por el usuario los mensajes que había recibido, tal cual como en un buzón. Hoy en día las cartas que podemos recibir, si es que alguno todavía recibe cartas, van a quedar allí hasta que uno va y las recoge. Y hoy en día hablar de Internet nos lleva a lo que es imposible evitar, que es hablar de la nube. La computación en la nube es un paradigma en el cual se ofrecen los servicios computacionales a través de una red. Esos servicios computacionales típicamente están in situ, in-house, dentro de la casa o dentro de la empresa, y en su mayoría han sido movidos a Internet por cuestiones de costo, eficiencia, practicidad, inclusive evolución. El concepto de nube viene porque no está aquí, no lo vemos, no está en un aparato, una caja o en un lugar del edificio, sino que se va en un cable que se va para arriba, se va para un lado y no sabemos dónde está. Entonces es un poco cómico, tal vez en modo de chiste, decir la nube, pero es la forma que le encontramos a describir esta situación de no tener los servicios, los servidores, la arquitectura o la plataforma en la casa. Los servicios de nubes están siendo más populares día a día. Hace 5 años que la evolución no para. Por supuesto que esto ya data un poco antes, pero con el advenimiento, con la popularización de los celulares y cada vez los clientes son más delgados, la nube tiene ventaja en esto porque permite procesar gran cantidad de información del lado servidor y solamente enviar los resultados al cliente. La inteligencia artificial, por ejemplo, es imposible sin la nube, dada la gran capacidad de procesadores de procesamiento que requiere y de almacenamiento de información. En este gráfico podemos ver que la nube está formada por infraestructura, que es el hardware, lo que da soporte. Antes en las empresas solíamos tener todo esto, o sea, teníamos los servidores de red, teníamos los distribuidores, todo el cableado allí. Hoy en día solamente quedó a lo sumo un distribuidor y un cableado. También la plataforma que está en esos servidores, o sea, el sistema operativo, las bases de datos, los programas, estaban también puestos allí. Hoy no, sino que están en la nube. Y de última, uno podría pensar que las aplicaciones todavía quedan, y en realidad queda muy poco de la aplicación en situ, porque la mayoría de las aplicaciones lo único que tienen es la capa del usuario, la capa que ve el usuario, el front-end, donde interactúa en la pantalla o interactúa con algún medio físico, tal vez un micrófono, o los parlantes, o alguna cosa distinta, algo digital tal vez para tocar, pero no más que eso. Toda la lógica, toda la inteligencia de la aplicación está en la nube, o sea, está en alguna parte que no sabemos. La gran ventaja que tiene la nube para el usuario final es que la inversión es mínima. Por lo general, los servicios de nube se alquilan, no se venden, sino que es muy común. Inclusive hasta el Office, que era un paquete de software de Microsoft, se vendía. Hoy en día se da en alquiler. Uno simplemente compra una suscripción por un año. Y la mayoría de servicios se suscriben. Imagínense Netflix en la casa, que te vendan Netflix. Te van a tener que vender 10.000 toneladas de DVDs o Blu-ray, ¿sí? Por supuesto, este sistema es imposible sin la nube. La desventaja para ciertos servicios es, bien, los datos no están más en mi casa, los datos de mi empresa, los datos están en alguna parte de la nube, no sé dónde, no sabemos quién accede, por lo cual las nubes siempre dejan mucha suspicacia en algunos casos ante robos de información que se han producido o extrañas copias de software o software muy similares o cuestiones de filtración de datos que se han dado en el transcurso de la historia. Por supuesto, ahora el tema de la nube da para hablar bastante. Vamos a tener una unidad dedicada a redes, también como vamos a tener una unidad dedicada a hardware y otra a software, en realidad más de una, para hablar de distintos temas que los vimos de forma muy básica en esta introducción. Voy cerrando aquí este video sobre redes
En el próximo video, que va a ser bastante cortito, vamos a hablar de unidades medidas utilizadas en la informática. Así que queden atentos para cuando esté ese material disponible. Saludos, espero que les haya gustado el video y nos estamos viendo próximamente.